Bienvenidos a un episodio más de Capa 8, el podcast de .hn. El día de hoy vamos a hablar de un tema de suma tendencia. Vamos a hablar sobre la inteligencia artificial y tenemos el día de hoy a un experto, Michael Baruch, experto en comunicación digital, investigación y desarrollo. Bienvenido a este espacio. Gracias, un gusto estar acá contigo compartiendo pues este tema bien importante que, como bien lo mencionas, es tendencia. Sí, totalmente. La inteligencia artificial creo que está en la boca de muchas personas, en algunas con miedo y en otras con admiración y otros como ahí dudando de qué es lo que se puede, qué tanto podemos llegar a hacer con la inteligencia artificial. Pero bueno, quisiera conocerte un poquitito mejor. Contame cómo comenzaste a utilizar la inteligencia artificial y qué es lo que haces con ella. Bueno, por lo general, mi mundo en el que yo me desplazo para poder aplicar y utilizar la inteligencia artificial es en el entorno creativo. Específicamente en la parte de la estrategia y la búsqueda y desarrollo de materiales de alta gama de información que me permitan segmentar o acotar algún tipo de pasos claves, por así decirlo, que antes me tomaban mucho tiempo y ahora pues puedo resumirlos de manera estratégica en varios puntos importantes. Inicialmente, a grandes rasgos, allí es donde yo empiezo a utilizar la inteligencia artificial. A ver, no me decanto solo por usar ChatGPT, ¿verdad? Que es el que la gran mayoría utiliza. Sí, el más popular. Sino otros que son un poco más especializados a nivel de frameworks, a nivel de lenguajes también, a nivel de manejo de documentos, casi como de base de datos, que me permiten agilizar pues sí, la búsqueda y el desarrollo, ¿no? De lo que quiero llegar a hacer con una idea que tengo en mente. Yo creo que esto sonó en chino un poco, pero ya lo vamos a ir desenrollando un poquito, ¿no? Por esa parte. Creo que fue cuando empezaron las redes neuronales. Hace ya como unos 9 o 10 años más o menos que empezó el tema de las redes neuronales dentro de los programas de diseño o dentro de los programas de creatividad. Y eso me llamó muchísimo la atención y dije, yo tengo que estar metido en esto, ¿no? Tengo que empezar a aprender un poco de cómo se hace esto porque es el futuro. Así que empecé a buscar un poco más de la parte de cómo se entrenan estas redes neuronales o estos datos que van y alimentan esta cuestión. Y en efecto, fue allí cuando dije yo, esto va para grandes cosas. Y poco tiempo después que empezó el tema de desarrollo de inteligencia artificial para usuarios, noté que las redes neuronales eran como la parte más importante digamos, el conglomerado de lenguajes que utilizan estas redes, ¿no? En el uso aplicativo de los usuarios para las inteligencias artificiales. Entonces, a raíz de ahí, empecé como a volverme un poco más curioso, veía estas formas rápidas de usarla, como los filtros, es que te detecte algo, que te reconozca algo, y yo decía, bueno, qué buen código hay detrás de todo esto, ¿no? Y resultó que no, era un poco más de inteligencia, de cierta forma, basada en este esqueleto de redes neuronales. Entonces sí, más o menos como unos 10 o 9 años por esa parte. O sea que la inteligencia artificial no es nueva, porque siento que muchos piensan de que con el nacimiento de OpenAI y ChatGPT, que en realidad fue que se dio a conocer y que hizo mucho ruido el nombre como inteligencia artificial como tal, pero entonces viene desde muchísimo antes. Uy, sí, definitivamente. Yo diría que de los 60, 70 más o menos. Sí, es que, bueno, el protocolo web, que es el que nosotros conocemos hoy en día, ¿no? El HTML y todo eso, que viene desde los 90, ya esto es para los usuarios en general. Pero previo a eso, el Internet como tal, las comunicaciones que habían y otros tipos de protocolos no accesibles al público, no nos permitían ese acceso de poder realmente entender todo lo que se estaba desarrollando. Entonces, lo que estamos viendo hoy con OpenAI, que salió como hace 2-3 años más o menos, en noviembre de hace como 3 años, es la conclusión de lo que va a salir al mercado. Pero previo a eso, había muchísimo tiempo en donde se estaba aplicando la inteligencia artificial. Hasta series de ficción, ¿no? O sea, películas del 2001 basadas en inteligencia artificial tal cual, de Spielberg, que proponían ese tipo de futuros distópicos. O sea, ya estaba ahí el tema de que lo iban a dominar para los usuarios en un futuro no muy lejano y que resulta que es ahorita. La medicina, el ámbito creativo, marketing, no sé, o sea, son tantas cosas que se puede aprender y sobre todo ahora que ya tenemos modelos abiertos datos abiertos que se pueden utilizar y se pueden aplicar a diferentes pues ámbitos. Pero en su caso, ¿cuál fue, o sea, si tuvo algún reto al inicio de aplicar la inteligencia artificial en su rubro? Porque sí siento de que
o sea, a mí me pasa pues de cuando aplico una nueva herramienta, porque sí, yo soy creadora de contenido y en mi rubro sí cada vez tengo que aplicar más herramientas, pero sí siento como ¿y esto cómo funciona? Entonces, siento que estas herramientas cada vez son un poquito más intuitivas, pero ahorita que me platica de que desde ya hace mucho tiempo que las está utilizando, me imagino que en aquel entonces tal vez no eran tan intuitivas como lo son el día de hoy. Sí, como dicen nuestros abuelitos, ¿no? Todo esto era monte antes. Sí. Y prácticamente así era. Lo que sucedía es que habían muchas ideas desperdigadas. Digamos que en el escenario más popular donde se desarrollaban estas cosas, que era GitHubs, es GitHubs todavía, había muchos pequeñitos piezas de rompecabezas, como, yo hice esto para automatizar este proceso en Blender, por ejemplo. Yo hice para automatizar el proceso de edición en Premiere. Yo hice esto para limpiar los sonidos o el audio de las grabaciones de las voces que están contaminadas. Y eso fue 2012, 2014, 2009, hace mucho, pero eran piecitas. Y tenías que saber un lenguaje de programación. O sea, tenías que saber hasta el más básico, Python o Java, tenías que saberlo para poderlo construir de alguna forma a tu gusto. Luego, estas empresas, yo empecé a usarlo directamente con Breckles, que es OpenAI y que era OpenSense en aquel momento, que fue 2010-2011, para captura de movimientos. Yo decía, yo no puedo comprarme un traje de sensores de movimientos porque son carísimos. O sea, hablamos de $75,000 con facilidad. En el 2009 dije, pues no, ¿verdad? O sea, está como bien difícil. Entonces ellos empezaron a crear como pequeños hemisferios en donde podían conectar diferentes programas que encontraban por ahí, y entre ellos aparecían software como Breckles, el que me permitía utilizar un sensor de captura de movimiento de un Xbox, del Xbox 360 o del PlayStation, que eran las barritas del sensor de movimiento, y así poder capturar una acción que yo podía usar en animación. Eso me permitió poder crear un producto animado y vendérselo al grupo OPSA en el 2012, que fue la serie de Nacidos Aquí, que se estrenó en el 2013. Y solo lo producía con un nivel bastante bajo de estructura de producción como tal. Entonces, si yo hubiese hecho eso tal cual como lo planteaba la industria, primero hubiese sido carísimo y segundo hubiese sido también un producto mejor desarrollado como lo presentamos. Pero me sirvió el ver todas esas piecitas y conectarlas para que sean un producto asequible, que eso es lo que hoy ofrece la inteligencia artificial, ya como más de usuario, ¿verdad? Ya ni siquiera necesitas programar o unir piezas como rompecabezas. Pero entonces la inteligencia artificial nos está haciendo el trabajo. Sí. Resumen, ¿verdad? Sí, gracias. Pero sí, la inteligencia artificial nos está ayudando a que no tengamos que programar, que no tengamos que hacer un montón de trabajo exclusivo del informático, del ingeniero en sistemas y todo eso. Eso nos está ayudando. Ahora, alguien tiene que programar la inteligencia artificial. Alguien tiene que ponerle parámetros, ponerle límites. Y ese alguien, pues, podemos ser nosotros si realmente nos ponemos a pensar de que queremos crearla de una forma que nos entienda, a nosotros particularmente. Entonces, puedes entrenar. Eso es como lo actual, que puedes entrenar una IA para que haga lo que tú quieres que haga realmente. Lo genérico o lo del público es que puedes ir a ChatGPT y pedirle que te escriba una tarea. O ir a DALL-E, o ir a estas inteligencias como Gemini, que es Microsoft Designer, y pedirle que genere una imagen. Eso, pero yo puedo entrenarla, puedo descargar el algoritmo entero y entrenarla para que me genere una imagen de un producto. O sea, tengo un envase de una bebida y yo quiero que me genere sesiones de fotografías de ese envase y la voy a entrenar para que haga eso siempre. Y ya tienes resuelto los posts de todas tus redes sociales a nivel de envases, por ejemplo. Entonces, puedes hacer eso entrenándola. Eso es lo que está ahora. Antes de eso era escribir el código, que era tomaba mucho tiempo, sí. O sea... Y esfuerzo. Ahí di un ejemplo que a mí, la verdad, lo aplico en el día a día en la creación de contenido, porque honestamente utilizo muchísimo ChatGPT, pero sí, al momento en el que está, o sea, la inteligencia artificial está en modo beta, siento, ahorita, o sea...
está casi, en muchas cosas nos da muy buenas ideas, pero no necesariamente va a ser lo que nos va a dar resultados o los resultados que buscamos. Entonces, por ejemplo, en la creación de contenido, obviamente mucho se involucra el prompt o la manera en cómo uno le pide la información a la inteligencia artificial, pero que a mí me ayuda mucho para realizar mis guiones, el 90% no me da un guión que yo sé que va a funcionar en redes sociales, pero ahí también, porque a veces a donde iba con mi pregunta es si nos hace el trabajo el 100%, en realidad siento que no. Digamos, a mí me cuesta mucho arrancar, me cuesta, cuando estamos en el mundo creativo dependemos mucho de la creatividad y hay días que no son buenos. Hay días que simplemente fueron pesados, no tuvimos un buen día con nuestro jefe o tal vez, qué sé yo, damos clases y no tuvimos un buen día, no hubo esa conexión con nuestros estudiantes y al final nos terminaron drenando, pero igual tenemos que entregar el trabajo. Entonces siento que la inteligencia artificial nos hace una parte del trabajo, pero no nos da todo, o sea, por lo menos no en este momento para lo que he aprendido, por lo menos en mi área y como yo la manejo. Pero sí se necesita aún el criterio del profesional de decir como, esto sí, esto no. Por ejemplo, una de las cosas que yo lo utilizo mucho es a la hora de escribir mis guiones, como para hacer un reel son 90 segundos máximo y yo en TikTok llego hasta 3 minutos. Entonces manejo 2 tiempos diferentes. Me tomaba muchísimo tiempo el estar escribiendo, leerlo, timearme y que me pasé 2 segundos, ¿qué le quito? No, la inteligencia artificial vino a hacerme ese trabajo, por lo menos esa parte del trabajo. Pero quien decide qué es lo que digo soy yo. O sea, a veces me da como el esqueleto y sé como, bueno, esta oración no me funciona, pero sé que tiene tantas letras, tantas palabras, sustituyo más o menos y sé de que no me paso del tiempo. Porque en mi caso, cada video me toma de mínimo, o sea, sentándome a escribir el guión sin tomar a consideración la investigación, fácil unas 5 a 7 horas. Entonces, el sumarle 15 minutos para mí es como, no. O sea, valoro mucho las herramientas de inteligencia artificial que me pueden acortar el proceso del trabajo. Uno, que me beneficia mi salud, que esa es otra cosa, porque pasamos mucho tiempo como creadores de contenido frente a la computadora, editando. O sea, he desarrollado dolor en la mano derecha, en el codo. Túnel carpiano. Creo que por ahí va y no he querido ir al doctor, pero sí, siento como un dolorcito por acá y sé que eso, o sea, más bien las herramientas de inteligencia artificial han venido como a regalarme más tiempo de poder estar con mis seres queridos, pero no quiere decir que me va a hacer el trabajo. O sea, si yo no le pido, por lo menos no estamos en la era de que si yo le digo, a ver, ChatGPT, ¿qué hago hoy? No me va a decir qué voy a hacer hoy. De verdad que sí le necesito como dar una instrucción clara para que me pueda dar la información que yo quiero. Entonces, por ahí va mi siguiente pregunta. ¿Cómo aprende uno a pedirle de manera eficiente y correcta a la inteligencia artificial que nos dé la información? Porque a mí me pasa con DALL-E, por ejemplo. Esa le sigo tratando de aprender y me salen unas cosas horrendas. Pareciera que fueran mis dibujos de cuando estaba en kinder. Todo deforme, sin dedo. Sí, y es como, pero yo solo le pedí una taza de café y me sale otra cosa, ¿no? Lo que pasa con buena pregunta, es muy buena pregunta, porque allí es donde está el principal conflicto con la mayoría. Ya dice, no, esta papada no sirve porque no me entiende. O esto no está entendiendo lo que yo le quiero decir, porque lo estoy escribiendo de manera muy coloquial muchas veces, o lo estoy escribiendo mal. La gramática es un tema bien particular de la inteligencia artificial, porque recuerden que esto fue creado en un lenguaje que no es nativamente el español. Entonces tiene que hacer una traducción, tiene que entenderlo de otra forma y por ende te va a dar resultados diferentes. Hay una forma bien ingeniosa y esto lo vi de un ingeniero de prompts, que es un término bastante casi que autoasignado, ¿verdad? El ingeniero de prompts. Pero él dice, pregúntale a ChatGPT cómo debo preguntarle a ChatGPT. Dile, ok, ChatGPT, yo quiero hacer un producto de este tipo para un video. ¿Cómo debo preguntarte para poder hacer? Entonces ChatGPT te va a dar los mejores lineamientos para cómo preguntarle. Entonces tú usas eso y te lo llevas a otras inteligencias artificiales y ya te sirve para generar imágenes o te sirve para generar contenidos más específicos. Eso es un consejo de los ingenieros de prompt. La cosa que también podría funcionar mucho es darle referencias. Las inteligencias artificiales aman las referencias, les encantan las referencias y tienen conflictos cuando son referencias que vienen directamente de otra imagen. Es decir, yo quiero que crees una pieza gráfica en donde se vea letras escritas como con ketchup, ¿okay? Con salsa de tomate. Y ChatGPT te va a decir, ok, muy bien, pero ¿qué va a decir? O sea, ¿qué quieres que esté escrito ahí? ¿Cómo? Si lo quieres en caligrafía, si lo quieres en letras que no son caligráficas, si lo quieres muy serio, muy informal, ¿cómo?
Porque lo primero es letras escritas con salsa de tomate. Lo segundo es cómo, de qué estilo. Entonces ahí es donde tú tienes que alimentarla. Tú dices, ok, haces un texto de lo más simple posible, de cómo lo quieres, y dices, esta es la referencia que quiero. Lo contrastas con colores bien significativos, ¿no? Como fondo morado, letras verdes, que ellos la inteligencia artificial, entre mejor contraste ven, más precisos son con el resultado. Entonces tú llegas, por ejemplo, a Adobe Firefly, que es una inteligencia artificial que funciona muy bien con referencias. Metes tu referencia, le metes el prompt, que son letras escritas con salsa de tomate, y te va a entregar lo que tú realmente querías. Así, con ese detalle. Entonces, si vamos nosotros solo con texto, tenemos que ser exageradamente específicos. Incluso el lente que quieres que use la cámara con la que se va a tomar la foto para que vea una imagen de referencia. Hasta el estilo. Porque he visto, digamos, ciertos ejemplos que dicen como utiliza el estilo de Disney o de Pixar. O inclusive cuando estamos escribiendo o bueno, necesitamos algún texto, inclusive ponerle como el estilo de Gabriel García Márquez. O sea, hasta esto le funciona un montón a la inteligencia artificial para podernos dar información. Y qué interesante, porque igual ellos jalan información de los buscadores y en los buscadores hay N cantidad de información, que también siento que por ahí... bueno, yo que trabajo en la parte de la ciencia, me toca verificar mucho la información que me da la inteligencia artificial, porque sí, no, aunque nos dé la información tal cual, no hay que confiar al 100%, por lo menos en la parte textual, de que lo que nos dice es algo verídico. Probablemente lo sacó de una fuente cuya fuente no fue verificada, y etcétera, etcétera. O sea, igual por lo menos en mi parte me toca aún hacer chamba de verificar cada una de las fuentes. Y lo que decía de darle referencias creo que es una de las cosas que más me ha ayudado, porque... nuevamente, yo trabajo con investigaciones de científicos, entonces no es como que me voy a sentar a resumir un artículo de 25 páginas con un lenguaje, porque queremos mucho a los científicos, pero no escriben de la manera más entretenida, ¿verdad? Y tampoco lo escriben pensando de que va a venir un divulgador y convertirlo en un video para TikTok. Correcto. O sea, lo está escribiendo para una terna y probablemente es terna de graduación, ¿no? Entonces, me ayuda muchísimo el poder condensar la información, entenderla. Me acuerdo que en una ocasión me tomó 2 horas y media entender una frase que hacía referencia a una imagen de los mayas, que era una línea celeste. Yo buscaba una línea color celeste y era como hasta que ChatGPT me explicó, no, Isabela, la línea celeste es otra cosa. Y yo, wow, que, o sea... uno puede de verdad tener una conversación, por lo menos yo que el que más utilizo, por lo menos en mi caso, es ChatGPT porque es mucha información la que manejo, pero es muy bonito porque nos abre otro mundo. O sea, siento de que no es que nos está haciendo el trabajo, pero nos está permitiendo llegar más lejos con nuestro trabajo. Pero como lo dice, tenemos que aprender a comunicarnos. Y la verdad es que ahorita siento que hay muchos creadores de contenido allá afuera dando información relevante de precisamente cómo escribirlo. Inclusive hay cursos donde uno puede aprender cómo realizar esos prompts, porque hay tantas herramientas allá afuera, pero muchas no se están siendo utilizadas porque nosotros mismos no... O sea, también siento de que es parte de nosotros de que hemos perdido el sabernos comunicar y saber pedir las cosas y pedirlas de manera, o sea, no solo deme un pastel, no, qué sabor lo quiere, cómo es el merengue. ¿Qué tipo, qué tamaño? ¿Para cuántas personas? Entonces yo una cosa que hago es, como trabajo mucho con estrategia, no tanto con la parte de imagen y videos, no lo he utilizado tanto por ahí, más bien ya vamos a entrar en ese tema para ver qué consejos me da. Siempre le digo como, a ver, eso es lo que yo tengo, le doy todo el prompt y eso, analiza esta información, haceme cualquier otra pregunta que te ayude a realizar mejor la tarea. Y a veces me estoy hasta 45 minutos dándole información de la audiencia, de la edad, de lo que sea. Y tengo inclusive conversaciones con ChatGPT de hace 3, 4 años. Entonces ya podemos hablar hasta Spanglish y eso me encanta porque es como, mira, encontré esta información pero está en inglés, esto está en español, esto lo encontré, y todo lo analiza y me lo da de la manera en que yo lo necesito. Entonces eso para mí es como, gracias porque yo no tengo que procesar toda esa información. La tengo que leer, claro que sí, porque necesito saber que lo que me está dando está bien. Te ahorra un dolor de cabeza extra. Sí, y sobre todo esa parte del tiempo. Sí. Porque lo que en realidad nos está regalando la inteligencia artificial en muchos aspectos es el tiempo, pero nuevamente no nos está haciendo, pues, toda la tarea. Nos está haciendo dependientes. Sí, totalmente. Sí, porque si a mí me quitan ChatGPT el día de mañana, yo no sé qué haría. Sí, esa es una pregunta bien crucial que deberemos hacernos en unos 2 años, más o menos, porque hay una empresa. Ya voy a hacer un pequeño contexto, que se llama Nvidia, que es la gran empresa de producciones de dispositivos y componentes de
lenguaje gráfico. Y NVIDIA tiene como misión eliminar los lenguajes de programación y hacerlos lenguajes normales. Es decir, en lugar de escribir un parámetro específico de una sintaxis de un lenguaje, lo que vas a hacer es escribirlo con tus palabras. Y la inteligencia artificial va a entenderte para transmitirlo con tus palabras. Ese problema que tienes ahora de explicar base científica, imagínate un paper de un doctor tratando de explicar una metodología nueva para identificar el cáncer de mama, por ejemplo. Todo el lenguaje técnico que hay, toda la forma exclusiva del rubro que debes analizar. Y que uno no forma parte de, entonces ni lo conoce. Exacto. Y luego viene el asunto del estudio de los pares, a ver si está comparándolo, de qué forma, con qué metodología, y es un caos. Eso solamente es el lenguaje del rubro. Ahora, si lo trasladamos al lenguaje de programación, ¿cómo la inteligencia artificial entiende el lenguaje del rubro? ¿Bajo qué contextos? Entonces, esa capa 8, por así llamarle, ese paso intermedio de yo decirle y que me entienda, o el de usuario, o entendernos entre usuarios, lo quiere eliminar NVIDIA. Desde el punto de vista en que cualquiera pueda crear o programar su propia estructura de lenguaje para una inteligencia artificial. Entonces, en no menos de 2-3 años, ese problema de la comprensión excluyente y exclusiva, muchas veces obligatoria, va a empezar a desaparecer. Y ya vamos a tener, como lo decía en la serie de The Office, explícamelo como un niño de 5 años. Más o menos así. Entonces vas a tener, qué sé yo, el estudio de los movimientos de cuerpos astrales, de cierta forma, explicado como para niños de 5 años. Sí, ese es mi reto, porque en las redes sociales al final, bueno, quería hacer una pausa. ¿Vieron el uso de capa 8? Porque hay ciertas personas que no entienden o no saben qué es capa 8. Solo hagamos un pequeño paréntesis porque así se llama el podcast. ¿Qué es capa 8? Bueno, el capa 8 es un término que deriva de una broma, en realidad. Son 7 capas, que es el sistema OSI. El sistema OSI es una forma de manejo de datos desde los bits hasta la presentación de interfaz. Y va en escalera, ¿no? O sea, primera etapa en la parte de manejo de los bits, segunda etapa en la parte de cómo se presentan los datos o cómo se analizan, cuarta etapa, bueno, me salté la tercera. Tercera etapa es cómo se van a desplegar estos datos de alguna forma y así sucesivamente, hasta que llega la etapa número 7. Y la etapa número 7 es en función de cómo la interfaz se muestra ante el usuario. Entonces el usuario ve la interfaz y la capa 8 soy yo, el usuario como tal, el que puede llegar, y no sé si puedo decir esta palabra, pero puede llegar y cagarla, entonces, o no cagarla. Ese es el dicho capa 8, ¿no? Pero no es parte importante del sistema como tal, del sistema OSI llega hasta la capa 7. De hecho, la siguiente broma es que la capa 9 es el proceso administrativo de la empresa. Y la capa 10 es el gobierno, por así decirlo. Y arriba de eso ya no hay nadie, ¿va? Entonces, es una forma de decirlo que hay. Yo me acuerdo ya, es un término bastante popular en el rubro de la producción. Sí. Porque dicen, es que me falló la capa 8. Es decir, estoy distraído. O sea, error de usuario, básicamente. Es eso, ¿no? Es equivocarnos nosotros en donde incluso le echamos la culpa. A veces decimos, es que este teléfono no me entiende, no sirve. No, es que el teléfono funciona. Es usted el que no entiende cómo funciona el teléfono para lo que quiere hacerlo. Esa es la capa 8. Bueno, buenísimo. Ahora ya entendemos por qué se llama el podcast, ¿verdad? Error de usuario, básicamente. Regresando al tema, para mí es un gran reto porque agarro la ciencia hondureña y la agarro desde cualquier lado de lo que a mí me llame la atención. Desde arqueología puedo hablar de los mayas, el día siguiente puedo hablar de los eclipses y puedo hablar después de, no sé, de geología. Entonces, al final no soy experta en ninguno de los temas, pero la inteligencia artificial... O sea, siento que por ahí va mi siguiente pregunta sobre el análisis de grandes volúmenes de datos que se le entrega a la inteligencia artificial para analizar y luego darnos esa información digerida de una manera en que nosotros lo podamos entender. Y en mi caso, por ahí va en mi comentario de que tenemos que al final expresarnos de una manera que nos entienda personas que tienen un nivel de 4º o 5º año de estudio. Se hizo una chica que hace videos muy virales en YouTube. Se tomó el tiempo de analizar 1000 videos de MrBeast. MrBeast es el youtubero más grande que tiene la plataforma
Y encontraron, me imagino que aplicaron inteligencia artificial para hacer ese estudio, porque la manera en cómo él hace sus guiones y hace sus videos lo puede entender un niño de 4º grado. Entonces eso hace de que sea muchísimo más inclusivo y por eso los niños lo amen. Eso a mí me cambió muchísimo la manera en cómo yo hago mis videos. Y yo, la verdad es que a mí la estadística de TikTok me dice de que me siguen personas de 13 para arriba, pues porque es la métrica que da, porque es lo mínimo que uno tiene que tener de edad para poder pertenecer a la plataforma. Pero tengo niños de 5 años que se me acercan. O tengo padres de familia que me dicen, mire, mi hijo, yo no sé, está loco porque quiere saludarla. Y yo le digo que no es usted, digo. Y en realidad es porque el contenido ya lo he empezado, he sido como muy consciente de que no puedo hablar desde un lugar, aunque pueda tener yo toda la experiencia del mundo en redes sociales, le he tenido que bajar a mí, o sea, no tal vez bajar pues, pero la manera en cómo yo me expreso tiene que ser sumamente sencillo como para que me entienda cualquier persona, porque al final lo que queremos es informar, por lo menos yo lo que quiero es educar, y educar desde alguien, ahora me estoy dando cuenta, alguien en primaria hasta la universidad, y que todo sea de utilidad, y definitivamente que la inteligencia artificial pueda procesar grandes volúmenes de datos es algo que nos ayuda un montón, sobre todo, digamos, con los idiomas, porque antes, o sea, en distintas partes del mundo, según el país en donde esté. Por ejemplo, yo viví mucho en Corea, viví 4 años en Corea del Sur y antes de llegar a vivir allá, yo buscaba en Google que era Corea. Eso fue en el 2011, ¿verdad? Conste. Y solo habían 4 páginas de información. Entonces yo era, ¿dónde iba? Y ahora, obviamente, la inteligencia artificial, con el acceso que tiene de toda la web, puede procesar en tiempo real. Sí, y una cantidad de información que no solo es la de español, no solo es la de inglés, sino también en otro montón de idiomas. Pero, ¿cómo se puede aplicar o cómo lo aplica usted esta parte de manejo de grandes volúmenes de datos a las campañas que usted realiza o el trabajo que realiza? Bueno, tengo 2 ejemplos. El primero es con no le quiero llamar colega, es un compañero de trabajo, se llama Emanuel Sosa, que es ingeniero informático, y él está desarrollando una inteligencia artificial, por así llamarle, entrenando una, para el tema de asuntos legales en Honduras. Wow. El tema de lo legal en Honduras es complicado. Engorroso. Es súper engorroso. Y entender la metodología de asistencia, o sea, puedes tener un abogado que te lo explique, pero ¿y qué significa lo que me acaba de explicar? Porque muchas veces no lo entendemos, ¿verdad? Y se les olvida y nos habla con esa terminología sumamente pesada y es como, ¿qué? ¿Perdón? ¿Qué fue esto, no? Sí. ¿Qué dijo? Y Manuel vio este asunto, dijo, vamos a democratizar el entendimiento del derecho. Y crea una inteligencia artificial a razón de la construcción alimentaria de este montón de datos que se llama Relux. Relux, que es producto 100% hondureño, analiza todas las leyes de Honduras y te presenta un contexto. Por ejemplo, ¿cuántos años de cárcel me pueden caer si yo atropello a una moto intencionalmente? Y Relux te dice, por el artículo tal, de acuerdo a esto, te toca tanto tiempo en la cárcel y tanto tiempo de multa, por así decirlo, ¿no? Dependiendo del accidente y toda la cosa. Y tú le puedes escribir de esa forma natural, como le preguntarías a un abogado. ¿Qué pasa si no pago la tarjeta de crédito? ¿Qué pasa si no pago la deuda? ¿Qué pasa si no pago mi matrícula vehicular? ¿En qué me puedo amparar para que no me cobren impuestos de extra, por ejemplo? Son preguntas que podría cualquiera hacer a un abogado. A veces los abogados se enojan cuando les preguntan así, porque es como, tu pregunta no es inteligente, tu pregunta es tonta. Hay programas de televisión de abogados que hacen estos micrófonos abiertos, ¿no? Y él llama a alguien y le dice, fíjese que mi vecina no se quiere ir y yo, mi inquilino no se quiere ir. Y la ley de inquilinato dice ciertos parámetros, ¿no? Entonces la abogada se enoja porque pues, yo quiero preguntas complejas, ¿verdad? O sea, y tienen que responder preguntas así. Relux tiene como objetivo eso, el analizar todas estas leyes y darte un contexto diferido de una conversación simple. Ese análisis es el que debemos aspirar a hacer en una gran cantidad de materiales que quizás o son muy viejos, o son muy complejos, o son muy enormes de analizar. Y entrenarla a la inteligencia artificial. No es solo subirlo a ChatGPT, sino entrenarla para que nos entienda de la forma en la que le queremos hablar. Otra cosa que quiero incorporar en eso, que es el segundo ejemplo que quería dar, es qué piensa la gente. Porque, por ejemplo, en su caso, que analiza, o mejor dicho, estudios de bases científicas
llevadas a la parte de la representación un poco más cotidiana. Pero esa es su interpretación. Claro. ¿Y qué pasa si le pregunto a alguien más? Otra interpretación. Entonces, ese cúmulo de interpretaciones se pueden recopilar también. Y puedo entrenar a otra inteligencia artificial para que me dé resultados a través de las interpretaciones directamente, no desde el texto. Y eso es en lo que yo la uso. Yo utilizo inteligencia artificial a través de la interpretación del cúmulo de informaciones y no de la información por sí sola, sino del resumen. Es decir, si tengo un abogado constitucionalista de hace 40 años que está en eso, creo que me interesa más escucharlo a él, su interpretación de las leyes, que ir directamente a la Constitución y lanzarme a ver qué entiendo. Claro. Esa información es la que a mí me interesa. Entonces yo agarro esto y lo combino con otra interpretación de otro profesional. Y allí es donde yo tengo digamos, un contenido más nutrido, una información más nutrida, con base humana, que me permita crear información más verídica con base humana. Que es lo que todos al final queremos hacer, que la inteligencia artificial deje de verse menos robótica y se vea más humana. Sí, porque en ese momento siento de que uno como docente sabe cuando nos presentan una tarea hecha por ChatGPT, sí. ¿Verdad? Uno sabe. Los estudiantes piensan de que no, pero uno sí sabe y se nota. Porque aún está en esta fase robótica en donde tiene sesgos. Sí, y lo cual, qué bueno que se quede así por lo menos en la parte educativa, porque sí, me imagino que va a llegar un momento en donde va a ser difícil. Sí, todavía ya se puede. De hecho, hay trucos. Y esto lo aprendí por un estudiante que me contó la vez pasada. Me dice, yo uso un bypass para mi tarea. O sea, meto mis preguntas a chat. Esto que voy a decir, por favor, apague su pantalla, cambie de video, no lo vaya a tomar como ejemplo. Pero dice, bueno, usted me manda la tarea, yo la meto a ChatGPT, le explico qué es lo que quiero, me da el contenido, lo reviso, pero sé que usted va a detectar que viene de ChatGPT. Así que me llevo ese contenido a un bypass. Que un bypass es un parafraseador, por así decirlo. Y lo meten al bypass. Y el bypass te dice, esto tiene 87% de probabilidad de ser detectado con inteligencia artificial. ¿Quieres que te lo decore ahí, que te lo parafrasee? Sí, uno le dice sí. ¿De dónde eres? De Honduras. Ok, perfecto. Entonces usa palabras hondureñas para parafrasearlo, ¿no? Y te quita la redundancia entre combinaciones gramaticales y te entrega un documento con 0% de probabilidad de detección de inteligencia artificial. Bueno, esa conversación no la tuvimos, ¿verdad? No vayan a hacer eso. No pasó. Pero la verdad es que hay bastantes herramientas que... O sea, también depende mucho de la persona para qué... O sea, para mí no hace sentido... no hace sentido invertir en educación para al final no aprovechar y aprender uno. Porque luego llega... O sea, todo este tipo de situaciones que fallamos en la ética se vienen a reflejar en nuestra vida laboral. Entonces no tiene sentido pues pagar por... Sí. O sea, para mí no hace para nada sentido, pero allá cada quien. De acuerdo. Allá cada quien. Ahora, el ejemplo que me comentaba ese programa legal que analiza ya está disponible al público. Sí, está está en modo beta ahora. De hecho, es recién salido del horno. Está en modo beta, creo que es relus.io. Y puedes ir a visitarlo si quieres en modo beta y preguntarle o suscribirte o cosas así. Es 100% hondureño. Bueno, les vamos a dejar el link en la cajita de descripción para que pues se den una pasadita porque siento que es bastante relevante para como el 99.9% de la población que no entendemos nada de cómo hablan los abogados. Sí. Y para pues también aprender pues porque yo vengo de una familia de abogados y mi mamá, por ejemplo, tiene su código del trabajo porque mi mamá es laboralista y ese código está usadísimo y todo se lo ha memorizado y es como dice, no, pero es que según el artículo tal, el inciso tal y según la interpretación tal. Y es bastante interesante porque, digamos, hace poco, siguiendo con esto de los ejemplos de no ser tan detectable, o más bien que la inteligencia artificial no nos dé algo tan robótico, Vilma Núñez, que es una marketera sumamente popular en redes sociales, ella contaba que lo que hace es más bien ella hablarle a la inteligencia artificial, activa el micrófono, le empieza a dar toda la información según cómo ella habla y luego le pide a la inteligencia artificial que se lo arregle, pues, que se lo convierta en oraciones, que ya le ponga... que lo mejore, ¿no? Entonces creo que hay bastantes formas en cómo uno puede ser creativo y que la inteligencia artificial le agilice el trabajo, más no se lo haga. Porque lo que no queremos es al final depender de estas herramientas. Claro. No vaya a ser de que mañana nos quedemos sin internet. Mentira, eso no va a pasar. Pero al final dejamos de ser funcionales, pues, porque
pues no, ahí sí nos están haciendo todo el trabajo y no tiene sentido. Ese tema de las voces, que es un tema bien popular, que se va a volver muy popular dentro de poco. Por ejemplo, en tu caso que tienes mucho audio en redes sociales, puedo clonar tus voces y pedir préstamos a razón de tus voces. Y ya eso le pasó a Luisito Comunica. Y le pasó al CEO de Ferrari pidiéndole 10,000 euros. El CEO llamó, o sea, era una inteligencia artificial falsa con la voz del CEO, llamó a sus empleados y le pidió una transferencia. No sé si exactamente era de Ferrari, pero era un inversionista de vehículos. Y la persona que respondió la llamada detectó que había algo inusual, no por la forma en la que hablaba, porque era muy natural, pero detectó que había algo inusual porque él le preguntó algo muy personal, que solo ambos sabían, y no lo supo responder. Entonces dijo, aquí hay algo raro, ¿verdad? Porque pues es algo muy personal. O sea, fue como la última vez que nos vimos fue en un partido de golf, por así decirlo. Y tú le quieres preguntar como, le haces un chiste que salió ese día, ¿verdad? Y como no es la persona, no sabe cómo responder. Entonces ahí detectaron que no era eso. Y eso ocurrió. A Luisito Comunica le pasó igual de feo. Y te pueden clonar la voz. Te pueden clonar la voz. En aquel entonces era el deepfake. ¿Te acuerdas? Que te quitan la cara y te ponen... Eso ya ni siquiera necesitan un video de referencia ahora. O sea, lo pueden hacer... Eso me da pavor y lo confieso porque yo ya tengo más de 850 videos publicados. Ah, sí. Hay mucho audio tuyo. Pero búscale... Puedes yo aconsejando, va. No, pero gracias. puedes vender tu voz a una inteligencia artificial. O sea, oficialmente puedes decirle, bueno, yo quiero monetizar a través de quienes usan mi voz. Y puede ser para leer un cuento, para leer una cosa específica. Y te pueden llegar regalías muy buenas a través de vender tu voz, a través de la inteligencia artificial. Ni siquiera tienes que ir a grabar un documento ni nada. O sea, ellos dicen, vamos a tomarlo de todo el material que hay en internet tuyo. Y de ahí sacan todo y usan tu voz como punto de partida para monetizar una inteligencia artificial. ¡Wow! Otra fuente de ingreso. Me encanta. Vamos a platicar un poquito más de eso después de este programa. Pero hablando sobre la ética y la inteligencia artificial en relación a la creación de contenido, creo que hay mucho por hablar. Sí. Porque estos son ejemplos de cómo la gente está utilizando mal la inteligencia artificial, sí, y se está aprovechando un montón. Me da pavor lo que le sucedió a Luisito Comunica, me puede suceder a mí, le puede pasar a N cantidad de personas. Uh-huh. Y no solo de esta manera están utilizando la inteligencia artificial. Ahora, ¿le tenemos que tener miedo? No. O sea, al final quien está haciendo algo mal es la persona. Correcto. No como tal inteligencia artificial. Correcto. Entonces, ¿qué otros desafíos éticos relacionados se le ocurren que puede estar relacionado con la creación de contenido? Hay muchos. Entre el tema de la originalidad es uno de ellos. Porque la gente dice, bueno, ¿en qué se basa la inteligencia artificial? La inteligencia artificial se está basando en cosas que hay en internet. Pero no nos gusta leer las letras chiquitas. Nos enojamos con eso. Decimos, es que es mi perfil de Facebook, es mi perfil de Instagram. No es suyo. Ni el de TikTok, ni siquiera su correo de Gmail. No es suyo. Le pertenecen a alguien más. Y hay letras chiquitas que hay que leer. Entre ellas, dice que pueden hacer lo que quieran y lo que necesiten prudente de tu contenido. Así que hay un punto ahí que tenemos que aprender a tolerar, que es que no nos pertenecen estos servicios. Y si nos han dado ciertas libertades es porque ellos quieren aprender de ti. Y si tú subes tus fotos a internet así tal cual, como cotidianamente, pues estás accediendo y aceptando los términos que estas letras chiquitas dicen. Entonces, si un día alguien genera una imagen de personas felices en la playa y, oh sorpresa, es una de las personas se parece muchísimo a ti, pues no puedes ir a demandar la inteligencia artificial, no puedes ir a demandar a nadie porque está en las letras chiquitas. Está en las letras chiquitas. Y Mark Zuckerberg, con sus inteligencias artificiales de metas, usa prácticamente todo lo que está en Facebook. Y hay mucha gente que subió su vida por años. Entera. Y aquí hay un enorme consejo para los padres de familia, porque para el momento que estamos grabando este podcast es época de regreso a clases. Sí. Y yo he visto N cantidad de padres de familia subiendo fotografías de sus hijos a las redes sociales. Peligroso. Y yo ya sé, es que el hijo de mi amiga es compañerito del otro. Yo ya sé en qué colegios están la mayoría de los hijos de mis amigos. Uno, porque es el mismo fondo.
tal vez no sale el logo en el uniforme del niño, 2, suben a su hijo con el logo del uniforme y luego esas fotografías van quedando y perdurando en el tiempo en redes sociales como esta. O sea, Facebook es la red social más antigua y la que tiene billones de usuarios y tiene N cantidad de información. O sea, al final, nosotros los creadores de contenido, o sea, somos parte del producto de Facebook y las personas que consumen y no están creando definitivamente son el producto 100%. Pero digamos, yo estoy muy consciente de que yo entro a la plataforma con un fin para esa red social. Por ejemplo, con Facebook. Sí. Si yo quiero monetizar y no quiero que mis 7 horas de trabajo se me vayan simplemente en un hobby muy bonito y en un like, sé que tengo que crear un video arriba de 3 minutos. ¿Por qué? Porque cada minuto Facebook pone un anuncio y cuando pone un anuncio en mi video, así es como yo monetizo. Sí. Entonces, todo eso son estrategias que uno tiene que aplicar a la hora de poder monetizar en estas plataformas, porque al final, como creador de contenido, o sea, yo ya tengo tantos años en esto que, nuevamente, esto ya es negocio para mí, ya no es un hobby de... No, ya no lo es. Entonces, sí, las redes sociales, la verdad, los algoritmos se han vuelto muy inteligentes, exageradamente inteligentes, y nosotros como creadores, más bien, nuestro reto es aprender cómo comunicarnos con esa inteligencia, con ese algoritmo, porque funcionan diferentes dependiendo de la plataforma. TikTok e Instagram son completamente diferentes. Sí. Uno tiene un interés, otro tiene otro, y la verdad es que eso ha sido retador como creador de contenido, que nuestro cerebro se divide entre tanta plataforma, porque está Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, y ahora con los Gen Zs que utilizan Snapchat, utilizan VS Code, no sé cómo se... Hay un montón de plataformas que cada una tiene su propio algoritmo, que al final es alimentado por N cantidad de cosas, pero para mí es un mundo fascinante. Yo le entré a la creación de contenido no tanto por ese es el Get Ready With Me, quiero que me vean. No, yo quería entender el algoritmo, y para entender el algoritmo uno tiene que experimentar. O sea, he aprendido cosas muy importantes gracias a la experimentación, gracias a fallar, a que no me vaya bien, a que los videos no se me muevan, a que he tenido videos sumamente virales. Y es como, pero ¿qué fue lo que funcionó? Uh-huh. Y ya luego uno va viendo como, a ver, si yo hago 1, 2, 3, puedo llegar a un video a todo Honduras. Uh-huh. Y eso es algo. Sí, porque... Y la inteligencia artificial está aprendiendo de ti. Yo sé. Porque nosotros nos fijamos, como tú bien lo mencionas, en el uniforme, en la foto de fondo. La inteligencia artificial dice... Es un humano de 5 años, ojos claros, pelo de este color, con la piel de este color, con la camisa de este color. La metadata de la foto se subió desde esta IP, se subió desde esta cámara, se subió con estas particularidades del enfoque. La metadata del dispositivo se subió desde un Apple, desde un Windows, se subió utilizando una red Wi-Fi, datos. Todo eso lo ve por una foto. Y la inteligencia artificial se siente... feliz de recibir todo tu material y dice qué genial que se está comiendo todo el algoritmo y me está dando de comer a mí también. Y la inteligencia artificial se lucra de eso. Cada vez que hay un catch-up que tú resuelves, como elige las bicicletas en la imagen, estás entrenándola. Cada vez que hay un catch-up sonoro, la estás entrenando. Un past de navegación, como por ejemplo, ¿eres un robot? No, entonces la estás entrenando y a partir de ahí estás dándole muchísimas libertades para que aprenda todo lo que necesita saber de ti específicamente. Sí. Y luego lo traspasa y lo yuxtapone realmente a otros usuarios que se parecen. Entonces dice, equivalentes a Isabela, ¿cuántos más hay? Y los yuxtapone en una red y dice ellos, ok, ¿cuál es el proceso de creación de ellos? Y los analiza. Entonces dice, ok, en esta región de América vamos a convertir el algoritmo siguiendo ese parámetro de ellos. Y lo traslada a eso. Y a partir de ahí, la inteligencia artificial, que ya no es un programador detrás de Facebook o de TikTok trabajando ahí, empieza a utilizar todas esas variantes de algoritmo para mostrárselas a otros usuarios y decirles, ahora la moda son videos horizontales en TikTok. Ahora la moda son videos de más de 30 minutos en TikTok, por ejemplo. ¿Por qué? Por todos estos otros creadores. Wow, entonces, ¿qué consejos se les pueden dar a los padres de familia que ya tienen las fotos de sus hijos en el Facebook? Disfruten el viaje. La verdad, el consejo de ir y borrarla, de ir y ponerle limitantes y todo. En el caso de Facebook, Meta tiene una opción en donde tú le puedes ir a decir que está bien escondida.
bien escondida. Está en configuraciones, privacidades y ahí hay más opciones que tú puedes desactivar la opción que diga que no use nada de tu material para entrenar inteligencia artificial. Y lo puedes desactivar y ahí está. Eso no lo hizo Mark Zuckerberg porque es buena persona. Lo hizo porque el Congreso de los Estados Unidos lo obligó. Claro. Le dijo, brother, a ver, momentito, ¿verdad? O sea, relájese con esas partes y vaya ponga una opción para que los usuarios no se sientan obligados a irse. Igual le pasó al señor de TikTok y él dijo, pues no, ¿verdad? No lo voy a hacer porque pues mi algoritmo se alimenta de eso. Y por eso TikTok tiene los días contados en Estados Unidos, aparentemente. Y lo hicieron también con X. Solo que con X no se han metido tanto rollo, pues porque el dueño pues es estadounidense y bla, 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 y todo eso. Pero aún así, si usted ya tiene mucho material subido, revise las configuraciones y revise las opciones que hay para que no pueda ser vulnerado, si le vamos a llamar así, vulnerado, con que la inteligencia artificial robe su cara, o robe la cara de sus hijos, o el sonido de sus videos, etc. Y más allá de eso, de que no sea encontrable por buscadores, porque, o sea, también hay otro tipo de peligros, pues no solo está la parte de la inteligencia artificial y la parte tecnológica, sino también a quién se exponen ese tipo de datos. Y como les digo, o sea, si yo, que los tengo de amistades y a veces hay personas que aceptan a cualquiera, es fácil poner el 1, 2, 3 y hay personas pues que pues no tienen tan buen corazón y al final los niños pueden ser, o sea, siento de que yo soy, digamos, muy consciente a la hora de agarrar mi celular y sacar a alguien en mis redes sociales porque yo sé que yo tomé la decisión de ser quien soy y de pasar tanto tiempo frente a la cámara, pero, por ejemplo, mis papás no. Correcto. Y a veces sí recibo mensajes de personas donde me mandan fotos de mis papás. Hey, vi a tus papás y mis papás tal vez están comiendo y ellos X, nada. Y a veces, o sea, sé que las personas pueden hacerlo viniendo de un buen lugar, de, ay, me encontré a tus papás, pero no sabemos si mis papás se sienten cómodos con eso, no sabemos. Entonces, yo sí soy muy, muy precavida porque también sé de que yo subo una foto y no es una foto que ven solo mis amigos, ven una comunidad muy grande de personas. Entonces, para mí lo mismo aplica con los niños. Los niños no han tomado la decisión de estar en las redes sociales. Correcto. Y como padres de familia... Tener mucho cuidado, ¿eh? Sí, muchísimo. Y no es por ser alarmista, solo es no te vas a acordar de lo que publicaste hace 5 años. Uh-huh. Yo tengo un tablero enorme con todas mis publicaciones. Yo sé... guiones, fuentes, tengo todito, o sea, al punto de que si me dicen algo, mira, publicaste este video sobre el reloj Maya, sí, espérame, viene de ese artículo científico, porque si no, o sea, siento de que como creadora yo prefiero 1000 veces tener el control de lo que está allá afuera mío a que simplemente con los ojos vendados estar publicando, porque antes sí me encantaba, ay, fui de viaje a tal lado, ahora no, sí, ahora ya no es tan así, ahora es más como fui a este lado, así fue como lo logré, etcétera, entonces de cierta manera... controla la narrativa de quién es Isabel Arévalo en las redes sociales hasta cierto punto, ¿verdad? Eso me gusta. Porque eso es lo que tú puedes controlar. Pero ¿y qué pasa cuando vas pasando por una gasolinera y el circuito cerrado de cámaras de seguridad te detecta? Y ese circuito cerrado está en una nube. Y está en una nube en donde una base de datos de servicios puede acceder a cualquier, digamos, entrenador de inteligencias. Ay, como el CCTV de los países asiáticos. Yo tengo una historia bien interesante. Yo viví 4 años en Corea del Sur y un día estaba retirando dinero en el cajero. Pues la cosa es que cuando voy, alguien dejó el dinero en el cajero, la persona anterior, y ya no estaba. Y era como, pero necesito retirar este dinero para poder retirar el mío. Y era, ¿dónde pongo este dinero? Híjole. Iba con una amiga, ella alemana, y nosotras como no había un coreano, no sabíamos qué hacer. Entonces íbamos tarde para la clase, retiramos el dinero, entramos a la universidad, le pregunté a mi profesor como, mire, eso fue lo que pasó. Me dice, sí, después de la clase lo vemos. No habían pasado ni 1 hora cuando yo ya tenía una llamada del banco más cercano porque la cámara me había identificado, tenían mi número y me dijeron, muchísimas gracias por tomar el dinero. Fueron tantos wones, por favor entregarlo en esta sucursal que está a 2 cuadras de donde usted está. Wow. Y yo, ¿cómo? Sí. Ya voy. Y cuando entré al banco, directamente se acercaron a mí. Muchísimas gracias por entregarlo. Pero se los juro que yo ni siquiera había terminado la clase y les expliqué, miren, o sea, estoy en una clase de 3 horas, estoy en la universidad, si pudiese venir en el break sería lo mejor. Y yo, la verdad es que no, ya pasó mi break, no puedo. ¿Qué año fue? Eso fue en el 2013, 2014, pero en Corea del Sur. Porque allá sí... Hoy, ¿cómo están? Y se dice que en una esquina, parado uno en cualquier esquina de Corea del Sur, no están al menos 49 cámaras de seguridad, en promedio. Sí, eso no lo puedes controlar.
Lo que tú sí puedes controlar, está perfecto. Pero lo que no puedes controlar, bienvenido, disfruta el viaje. No hay forma. O sea, hoy va a jugar el Olimpia contra tal y hacen un paneo con la cámara y ya te vio todo Tegucigalpa, todo Honduras, ya te vio todo el mundo que estabas ahí apoyando al León o al Motagua, qué sé yo. Ya te vieron. Entonces, eso no lo puedes controlar. Eso definitivamente, y la IA también ya lo vio. Dijo como, estas personas les gusta este equipo y son de estas contexturas físicas y son de estas características. Aquí va un anuncio. Y listo. De ahí nos aprovechamos nosotros. No, mentira. La verdad es que sí, nosotros inconscientemente estamos nutriendo a inteligencias artificiales, algoritmos constantemente con información. Y al final, para mí, siento yo de que parte es estar encima del juego, entenderle, leerlo, comprenderlo, ir de la mano con el progreso de la tecnología, porque tampoco podemos estar en guerra con la tecnología. Correcto. Porque... No es correcto. Es una mala idea. Sí. Decir como le vamos a declarar la guerra a ChatGPT, le vamos a declarar la guerra. Eso es... siempre ha habido resistencia. Históricamente siempre hay una resistencia con lo que no entendemos o conocemos. A mí se me acusa de ser vendedor de inteligencia artificial porque casi que la defiendo. Pero al mismo tiempo también sé que si no nos gusta es porque se parece a nosotros. Si la inteligencia artificial es abusiva es porque se parece mucho a nosotros. Somos abusivos. Si la inteligencia artificial es confianzuda o es así... Al final nos termina exponiendo. No nos cambia, nos expone. Somos ella porque nos está leyendo a nosotros. Entonces, ¿de quién está aprendiendo? De nosotros. Hay estudios recientes que dicen que la inteligencia artificial ya aprendió a mentirnos. Ya nos miente. Ya no, nos miente a ver, cuando uno miente, un niño, por ejemplo, ¿por qué miente un niño? Para evitar el castigo. ¿Por qué miente la inteligencia artificial? Para complacer. O sea, la inteligencia artificial omite información o te miente solo para complacer, para hacerte sentir feliz. Dice, esta persona no tolera bien la verdad, así que no le voy a dar toda la verdad. Y te miente. Wow. Eso es estudios hoy de inteligencia artificial que está comprobada que miente intencionalmente, solo para no dañarte. ¿Y quién es así? Las personas son así. No te digo toda la verdad porque pues no soportas toda la verdad. Entonces te digo la verdad a medias y eso es mentir. La inteligencia artificial ya empezó a hacer eso. Y te empezó a mentir por meramente capricho. Y a mí me pasa, por ejemplo, en un tema en el que yo me he metido como por diversión casi. Al principio fue serio, después ya fue por pura diversión. Es el tema del color de la bandera, por ejemplo. Ay, tengo un video ahorita que la gente... Pero sí, cuénteme, porque se están dando duro en ese video. Y pues el color de la bandera es azul turquesa, le guste o no. Y el azul turquesa la gente no sabe cómo se ve muchas veces y lo desconocen. Y creen que el azul que les presentan en tele o que presenta el gobierno central es el azul turquesa. Al final terminamos llamándole azul turquesa a cualquier cosa, a cualquier azul. Eso es un problema, porque ya tiene nombre, ya tiene código, ya tiene una estructura. Entonces, dije yo, vamos a ir a Wikipedia, que es el lugar donde un cúmulo de gente va e investiga. Yo personalmente no. Sí, tampoco. Y van a Wikipedia y dije yo, voy a poner el color correcto de la bandera, ¿verdad? El azul turquesa. Y hay un código para ese color, que es el 55B4B0, que es el hexadecimal del color. Me lo sé porque soy diseñador, ¿verdad? Entonces me tengo que saber esos colores. Y dije, vamos a colocar el hexadecimal de ese tono, el hexacode. Y lo coloco y en cuestión de menos de un minuto había alguien ya corrigiéndolo. Con otro color, un azul. Y yo, pero ese no es. El mismo lenguaje CSS de programación web te dice los nombres de los colores y te monta ahí el código color. No, alguien había dicho que otro color era ese. Y yo, pero estás equivocado. O sea, y no me gusta estar equivocado, dice la gente, pero es lo que yo digo. Y con ese tema fue una telenovela absoluta. Vengo yo y digo, le vamos a preguntar a ChatGPT. Enumera las banderas del mundo que tienen azul turquesa. Y empieza a enumerar 5 banderas del mundo que incorporan el azul, el turquesa dentro de los colores. Entre una de las más famosas es Bahamas. La bandera de las Bahamas incorpora el azul turquesa. El turquesa, perdón, no el azul turquesa. Entonces, luego le hago la corrección a ChatGPT. Pero en Honduras, el color original es el azul turquesa. Y ChatGPT me responde, tienes razón. Y yo, omite por preferencia. O me miente por preferencia.
dice, este brother no lo va a entender. Entonces omite por perfecto y me dice, tienes razón, el color del azul de la bandera es azul turquesa y, oh sorpresa, me da el código. Y es el código 55B4B0, el hexadecimal. Incluso me dio Pantones, que es el 7472C de Colores Code, y me da otros tonos, siempre, otros códigos, perdón, de azul turquesa. Y digo yo, ¿por qué esta no fue la primera respuesta de ChatGPT? Porque miente, muchas veces tiene un sesgo. ¿Y por qué la gente cuando lo ve le produce rechazo inmediatamente? Porque no toleran la verdad muchas veces. Entonces la inteligencia artificial dice eso. Yo puedo responder con esto y la gente va a decir, esta papá no sirve, capa 8. Y luego cuando yo presente la información real, sí era ese. Y no nos va a gustar estar en desacuerdo. Sí, y también en ese tema yo publiqué un video pues en el Día de la Bandera y ese video se me ha hecho... Fue un mismo video que publiqué el año pasado porque honestamente no tenía tiempo para hacer otro, pero la historia sigue siendo la misma. Y yo solo hice como un recuento de la historia de la bandera. O sea, primero era así, luego este color, luego este otro color, las estrellas estaban de esta manera. Y a la gente le cuesta entender que las estrellas no siempre estuvieron viendo de la misma manera, por ejemplo. Correcto. Le cuesta entender de que también hubo un momento en donde, según la historia, hubo escasez de un azul turquesa y que por eso le pusieron el azul oscuro. Hay un montón de historia, pero también en la web hay de todo un poco. Hay pocos historiadores publicando y también con información certera de qué fue lo que sucedió. Entonces también me imagino que la inteligencia artificial, ¿qué es esto? Me imagino que cuando le preguntas del color de la bandera de Honduras, y qué buena idea de contenido, vamos a hacer un video sobre eso. Porque es que a la fecha, o sea, han pasado semanas de ese video y me levanto con gente discutiendo de cuál es el color correcto. Entre ellos, ¿no? Sí. Y se matan ahí. Y yo solo así como viendo la novela y comiendo palomitas. Y yo, gracias por el engagement. Pero es un tema, ¿quién lo diría? Que es altamente controversial. Sí, es que tiene tintes muy políticos. Tiene tintes muy, muy políticos. Y aquí hay 3 pasiones: religión, política y fútbol. Y tocas uno de esos, tocas 2 de esos y olvídate. Eso es una bomba, en donde sea que lo publiques. Qué bueno que no han visto el primer escudo de Honduras, porque no les va a gustar. El primer escudo nacional no les va a gustar para nada. Y que lo hizo alguien de Jojona, de hecho, hace muchísimos años. Ha cambiado mucho el escudo nacional. Próximamente lo van a poder ver en Viaje con Isabela. Ya van a ver ahí la telenovela que hay. Y no he querido meterme a discutir esos asuntos porque, pues, al final, si bien estás tratando de hacer una labor noble, de educar al público, de contarle a la gente qué cosas buenas y interesantes hay, trasladamos esas confusiones a las inteligencias artificiales. Y las inteligencias artificiales, al ver que hay mucha confusión, tienen 2 opciones: omiten o engañan. Y ya. Y lo hacen por un bien de protección propia de la misma inteligencia artificial. Y bueno, eso es el pan de cada día de los que estamos en el área de la investigación de contenidos hacia la inteligencia artificial, que no siempre la información que está ahí es verídica o es realmente lo confirmado. Regresando a lo del fine print o la letra chiquita, inclusive en ChatGPT, abajo del buscador dice... No, o sea, algo hace referencia de que no necesariamente la información que nos dan es verídica. También por eso yo le digo a la inteligencia artificial, analízame esto, no búscame. Porque inclusive dependiendo de la versión que uno tenga de ChatGPT, tiene acceso a información actualizada y otra no. Digamos, yo lo combino mucho con Gemini, que ese sí te jala de un solo de Google, pero siento que a mi parecer y con lo que yo hago no está tan entrenada, tal vez porque tengo mucho tiempo hablando con ChatGPT, que mi Gemini no está tan entrenado y no me da tan buena información, pero... Es que esto es un mundo, es un mundo muy bonito y se pueden hacer tantas cosas, de verdad. Pero avanzando un poquitito más con la plática y siempre en este tema de cómo estamos hoy en día, más bien me gustaría saber cuál es su opinión de cómo se irá transformando la inteligencia artificial en el ámbito creativo para los próximos años. Eso está muy bien, porque la gente tiene miedo. Dice que me van a reemplazar, dice. O sea... hace poco tuvimos un conversatorio en el Festival Internacional del Libro con el ministerio en realidad. Lo voy a cortar porque el nombre es enorme, ¿no? Ministerio de Culturas. Ahí no se van a enojar, pero es que tienen un nombre bien largo. Y ahí hablamos del tema de hacia dónde va la inteligencia artificial dentro del mundo de la creatividad. Y hay mucha gente que tiene miedo, dice, me va a reemplazar, va a empezar a hacer obras de arte, va a empezar a reemplazar el área de la creatividad
y se va a volver mi enemiga. Especialmente los ilustradores se sienten muy atacados, ¿no? Por esa parte. Debe ser parte del proceso, pero no la solución final. El uso de la inteligencia artificial, yo en la producción de cine, por ejemplo, en animación, la uso como parte del proceso. Es decir, le subo un boceto del storyboard de una escena y le pido que por favor haga una vista previa siguiendo unas características bien técnicas de cómo quedaría la escena antes de siquiera hacer los modelos 3D, antes de siquiera hacer el render, antes de siquiera poner luces y todo eso. Entonces, gracias a esa velocidad que tengo, acorté costos de producción, que lo primero que uno busca es eso. Hace mucho que yo no contrato personas para hacer doblajes o locución de los anuncios. Ya hay una base de datos bien grande y hay una que es de Microsoft Azure, que es muy, muy buena, que tiene buenos sintetizadores de voz. Entonces yo le puedo entrenar y decirle, no quiero que suenes como el timbre o el ritmo mexicano, quiero que suenes más hondureño, latinoamericano. Y me pide un demo. Entonces le subo un video de alguien hondureño, ¿sí? Así como esta persona, ese ritmo. Y lo entiende y lo traslada a su sintetizador de voz. Y automáticamente ya tengo un audio muy, muy orgánico a un precio bien bajo. ¿Y qué era esto en los 90s? Hacer casting, ir a un set de grabación, conseguir alguien que manejara el máster para que te editara el audio. Era una chamba terrible. Y yo me fui hasta los 90, ¿verdad? Pero 2010 todavía era así. 2015 todavía era así. O sea, hace 8 años todavía era así. Y ya hoy ya tengo esa accesibilidad. Entonces, dentro del mundo creativo, si es una forma de acaparar presupuesto en función de un resultado intermedio, está perfecto. Hay que hacerlo. Pero entonces esto quiere decir que las personas que antes locutaban o que prestaban su voz para comerciales se están quedando sin trabajo hoy en día. Hay una analogía que me gusta usar en eso. Resulta y acontece que antes cuando hacíamos toma aérea en un noticiero o en una cosa, era un helicóptero, o sea, el piloto, el copiloto, el operador de la cámara subidos en un helicóptero, ¿cierto? Llegó el drone y esas 3 personas se fueron sin chamba, supuestamente. ¿Pero a quién contrataron? Al piloto del drone. Al operador del drone. Salvamos una vida, o 3 en realidad, porque ¿cuántos accidentes no hubieron de gente grabando con helicópteros? Salvamos vidas. Y el operador del drone consiguió un trabajo. Y no solo el operador del dron, ahora también un operador en el campo guiando al dron. Como puedes pasar en medio de tus árboles, cuidado que hay una rama. Puedes pasar por aquí, cuidado con esto. Puedes ir por acá, pero cuidado con el brillo del sol. Hay un operador de campo siempre guiando al operador en cabina que maneja el dron. Le dimos chamba a 2 personas. Si decimos, se quedó sin chamba la gente de radio y la gente de locución, sigue habiendo radio. Sigue habiendo locución. Cuando se pusieron los límites de velocidad en la calle, surgieron las carreras de vehículos. Cuando se ponen los límites o cuando se abre el entorno de producción en inteligencia artificial, surgen otras personas. El ingeniero de prompt, las personas de audio de doblaje. Los artistas muertos están monetizando sus voces a través de los herederos de todo el patrimonio que dejaron gracias a la inteligencia artificial. Entonces tenemos canciones escritas cantadas por Michael Jackson. Sí, que ahora están con Justin Timberlake, por ejemplo. Ajá, y eso nunca pasó. Y ahí está. Pero porque los dueños del patrimonio familiar de esa voz artística decidieron ceder un poco y obtener más recursos para eso. Yo no veo por qué hay un problema en eso. Yo veo que hay muchas opciones para que nosotros nos volvamos más dispuestos a colaborar y tener más acceso a los ingresos. Sí, o sea, se abren otras puertas. Sí. Y como todo en la vida, así como en algún momento hubo una barrera de adopción en cuanto a la calculadora. Ah, sí, por ejemplo. Ahora más bien es indispensable, o sea, lo obligan a uno a llevar una calculadora científica en la universidad. Y lo mismo siento que va a pasar con muchas herramientas ya que estamos utilizando hoy en día, de que más bien uno se tiene que educar en cómo utilizarlas y aprender a operarlas y no quedarse atrás en ese sentido de no saber ni siquiera que existen. Porque ahí es donde siento que donde nos van a comer el mercado si así si nos queremos referir en eso. Por ejemplo, en el mundo de la creación de contenido, yo utilizo mucho B-rolls o tomas de apoyo, que al final o las tengo que hacer o las tengo que buscar, y ahora ya hay tantas herramientas que me ayudan a poder agilizar ese proceso, o por ejemplo, el eliminar las pausas o los silencios, porque antes era como
pedacearlo. No, o sea, sí. Entonces siento de que por lo menos en muchas industrias sí va a venir a ayudar un montón. También es mucho la actitud que nosotros tengamos ante esas herramientas y pues yo solo les digo, conozcan una, aprendan a utilizar una y si esa una les puede ahorrar a ustedes tiempo y les puede ayudar a mejorar cualquier tarea que ustedes hagan repetidamente todos los días, definitivamente les puede cambiar la vida. Ahora, ya vamos cerrando casi este muy buen episodio porque ha estado muy interesante. Sí me gustaría ver si puede recomendar algunas herramientas de inteligencia artificial que sean accesibles a aquellas personas que quieren comenzar a experimentar, pero con la parte creativa. Digamos, yo confieso de que sí me quiero meter en la parte de ilustración, o sea, no de ilustración sino que si yo quisiera decorar mi apartamento, una cosa es que le puedo decir a un artista, tengo esta idea, ¿será que me lo puedes pintar? Mientras que ahora puedo hacerlo yo con una inteligencia artificial, mandarlo a imprimir y ponerlo en mi cuarto. O sea, no estoy hablando de hacer una exposición, ni estoy hablando de algo de venderle una campaña a una marca. Simplemente es como esa forma de expresión de ver qué más allá puedo hacer con mis ideas y cómo la inteligencia artificial me la regresa, pues. Pero, ¿qué tipo de herramientas podemos utilizar para un caso así, por ejemplo? Bueno, los libros pedagógicos de educación pública, ¿los han visto? Son horribles. Las ilustraciones son malas, los materiales están diseñados de una forma bien para salir del paso, etcétera, etcétera. Y no eran bonitos antes. De hecho, eran mucho más feos. Entonces, ¿por qué no entrenar a una IA con respecto a estilos de ilustradores primitivistas hondureños, netamente hondureños, que muchos de ellos quizá estén muertos o algunos están, digamos, en decadencia económica? ¿Por qué no entrenar a una y permitir que estas personas tengan una monetización extra a través del uso de esa inteligencia artificial y que ilustre todos los ejemplos que se muestran en los libros de educación? Ay, qué bonito, qué buena idea. Hay una idea gratuita. Sí. Cuentos infantiles. Hace un par de años tuve oportunidad de participar en una actividad con Room to Read y con unas ONG aquí hondureñas para crear cuentos infantiles, ilustrados, escritos e ilustrados. Y fue un tema agresivo y bien complicado encontrar ilustradores dispuestos a ilustrar historias netamente hondureñas. Y hay muchos cuentos, y ahí hay varios de mi autoría y toda la cosa, incluso ilustrados. Pero fue complicado encontrarlos. Eso antes de que ocurriera la accesibilidad de inteligencia artificial. Ahora, por ejemplo, Firefly de Adobe es gratis. Es gratis. Entras, te registras y puedes empezar a crear ilustraciones si tienes un cuento, por ejemplo. Puedes empezar a crear las ilustraciones allí, en Firefly. DALL-E, que es la más común, estas son freemium, es decir, una parte es gratis, la otra es pagada. Y claro, como está en internet, no hay nada gratis en internet en realidad. O sea, hay un bien al final que es, sí, tú puedes ser la moneda de cambio. Sí. O el correo, o lo que sea. Sí, tu cara. Entonces, hay unas que son gratis temporalmente y luego tienes que pagar. Pero es un pago que es tolerable. Es un pago que no estamos hablando de $300 al mes. Es un pago de $10, $15 al mes. Mucha gente paga Netflix, paga HBO Plus y todo, Disney Plus y todo eso, y casi cuestan lo mismo. Entonces, si tú pagas eso para crear productos, estamos haciéndolo bien. Entonces, yo podría recomendar, bueno, hemos hablado mucho de ChatGPT acá, pero hay muchas más. Entre las más famosas está Copilot, que es de Microsoft directamente, y Copilot tiene Microsoft Designer, que también es un gestor gráfico gratis. Muchas veces ya viene en la actualización de Windows. Ya está incorporado. Te registras y listo. Si quieres algo más específico o más detallado, tienes que pagar. Está Gemini, que Gemini es una mezcla entre Samsung y otras empresas por ahí, que también tienen su gestor gráfico. La primera que surgió como gestor gráfico es Midjourney. Y Midjourney es como la primera y más popular, pero no es la más precisa en algunos detalles, ¿no? Y me ha sucedido de que tiene sus cositas ahí medio raras. Y yo personalmente uso DALL-E y Firefly, que me casé con Firefly por la versatilidad y agilidad que tiene con los programas de diseño, uso mucho esa parte de programas de diseño. Entonces Firefly me ayuda muchísimo. Pero sé que debo llegar con algo. No debo llegar solo con la idea en texto, debo llegar con una referencia. Entonces, si yo llego con una referencia, Firefly es mucho más exacto. Entiende que estamos hablando el mismo idioma cuando llego con una referencia. Si llego solo con texto, a preguntarle algo, quiero esto, esto y esto y esto, Firefly me va a decir, brother, yo voy a crear lo que se me antoje y voy a crearte algo que ahí sí funcione y ahí ya tú miras qué onda, ¿verdad?
Esas son las que les puedo mencionar de uso gráfico. De video hay muchos plugins o accesorios para Premiere, DaVinci, que te ayudan a editar. Por ejemplo, este podcast puede ser editado y ahorrarle trabajo al editor con una herramienta que es Primate Cut de Premiere. Primate Cut lo que hace es que pone todos los B-rolls de los dos videos de ambas cámaras y los va a ir editando de acuerdo a cómo se active el audio en ese fragmento de video. Así que tú solo tienes que darle play y quedarte viendo la pantalla como el B-Cut está haciendo todo el trabajo en Premiere. Espero que tomen nota ahí atrás, por favor. Y ese creo que tiene una versión gratis y hay una versión que la compras una vez y ya. Y no tienes que estar suscrito ni nada por el estilo. Los subtítulos, hablamos de CapCut. Los subtítulos ayudan muchísimo. Subtítulos inteligentes, que es una herramienta semi-gratuita, ¿no? Que es freemium. También te puede servir mucho para este escenario, ¿no? Es que hay muchas. Mira, yo sigo hablando y se me vienen muchas más. El de Nvidia de los ojos. Cuando la gente está leyendo un guión y está viendo la cámara y agachas la mirada y sigues leyendo y viendo, pues hay una app de Nvidia que permite precisamente fijar esta parte de la cara, de los ojos, y ya puedes estar leyendo, pero en el video va a parecer que estás viendo la cámara. ¡Qué buenísimo! Y eso sí es gratis, 100%. ¿Pero cómo se llama? Está en la página de Nvidia, creo que se llama Eye Contact Lens, Eyes Contact Lens o algo así, no me acuerdo, pero lo que hace es eso. Segmentar la parte de los ojos y parece que estás viendo a la pantalla. Wow, eso es buenísimo porque yo como estoy leyendo un guión y honestamente no me voy a memorizar todo el guión. Si estoy como pausa. Y lee, ¿no? Y no tengo tampoco un teleprompter porque no voy a invertir en algo es así. Mucha plata. Sí, o sea, también hay otras formas que uno se la puede jugar, pero no siempre tengo como la infraestructura para parar un iPad o lo que sea. Y qué buen tip, la verdad. Hay inteligencia artificial un poquito para todo, siento yo. El audio también, cuando estamos grabando en la calle y hay mucho sonido ambiente, hay una app de Adobe que te permite limpiar todo el sonido. Wow. Es Adobe Podcaster, perdón. Y eso hace. Entonces ya suena como si tú estuvieras en un estudio de grabación y estás en la calle grabando ahí y toda la cosa. Suele pasar, antes tenía como un sesgo ahí que te reconocía las zetas y te reconocía la C y hacía un ceseo, unas zetas y unas cosas raras. Pero eso ya lo ha ido mejorando muchísimo la app. Porque, a ver, está tratando de descubrir que estás hablando en español, ¿verdad? Y está tratando de hacer todo un trabajo bien complejo detrás para entregarte un resultado que tú dices sí o no, en cierta forma. Entonces, igual, ejercicios de edición hay un montón para inteligencias artificiales. Yo veo el ritmo de edición de por ejemplo, MrBeast, el ritmo de edición, y puedo meterle un ejercicio de ritmo de edición a esa app que es de DaVinci y decirle, edítame mi video con ese mismo ritmo de edición de MrBeast. Wow. Y te lo va a editar. Siento que se me acaba de abrir un mundo de posibilidades. Para que miren que el mundo de la creación de contenido no solo es me voy a sentar, escribir un guión, me voy a grabar y ya está. En realidad no. Hay que reinventarse constantemente porque aparecen ese tipo de herramientas. Entonces otros creadores los empiezan a utilizar y uno no es que se empieza a quedar atrás, sino es que nuestro estilo puede verse después aburrido. Porque ya después de 50 videos con el mismo estilo, pues ya la gente dice, pues es que esto yo ya lo vi, ya lo sentí o lo que sea. Entonces, la verdad es que estas herramientas nos vienen a ayudar un montón en poder, pues también expresarnos de mejor manera, por lo menos para mí que lo hago en redes sociales y usted que lo hace en otros ámbitos igual del mundo creativo. Y bueno, la verdad creo que esta ha sido una conversación sumamente interesante y creo que se va a prestar para otro episodio y seguir alargando el tema. Con gusto. Por favor, déjenos todos sus comentarios o preguntas en la sección de preguntas de este episodio porque... Sí, y acuérdense que también tenemos dentro del blog más artículos de inteligencia artificial los que pueden leer y se pueden abocar para aprender mucho más. Los invito a que prueben, a que jueguen con esto. O sea, hay inteligencias artificiales que son completamente gratuitas, con las que ustedes simplemente pueden ver a ver qué sale. No necesariamente lo tienen que publicar, se lo tienen que presentar o mostrárselo a alguien. Simplemente es, voy a ver qué es lo que sucede y tal vez esto me puede ayudar a mí a simplificar ciertas tareas de mi día a día. Y no sé si le gustaría compartir algunas palabras de cierre. Pues... primero que nada, no le tengamos miedo. No le tengamos miedo a la inteligencia artificial. Yo entro ahí con mi vestimenta de vendedor, ¿verdad? Pero sepamos aprovechar lo que nos regala, que es tiempo extra. Nos está dando tiempo libre.
tampoco nos volvamos dependientes, porque eso es peligroso. Si nos volvemos dependientes de un recurso que no nos pertenece, cuando nos lo quiten, vamos a caer en frustración, en decepción o en deprimirnos incluso porque nos quitaron ese servicio o tenemos que pagar ahora. Y no se asuste, vaya despacio. Esto no es una guerra tecnológica como te quieren hacer vender las paranoias de teorías de conspiración y todo eso. Vaya a su ritmo, tampoco sienta que se va a quedar atrás, así como, ay, tengo que meterme del todo. Esto está evolucionando todos los días, así que yo lo voy a poner como un mantra bien sencillo. Disfrute el viaje, tranquilo, disfrute el viaje y vea cómo le va a ayudar esto en su vida y aprovéchelas. Súper bien. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Les recuerdo que por favor activen la campanita, compartan este episodio, síganos en nuestras redes sociales. A mí me pueden encontrar como Viaja con Isabel en todas las plataformas y recuerden todos los recursos que les dejamos en la cajita de descripción, incluyendo el blog. Y nos vemos en otro episodio.